presidente no... De la corte ejemplar a la decadencia, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió al centro de la escena hoy, ya no para hablar de temas de polémicas internas dentro del gobierno, sino para volver a poner en el centro de la cuestión a la Corte Suprema de Justicia. Lo convocamos, lo invitamos y, por suerte vino, Mariano Recalde es senador de la Nación, para que nos cuente por dónde viene la cuestión esta de tanto interés en la Corte Suprema. Y a mí lo que me gustaría, Mariano, ¿cuál es el interés concreto para las personas de carne y hueso de que haya una reforma, una modificación en la Corte Suprema? Bueno, primero que formamos parte de un país que está en democracia y en una república. Una república tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Es muy importante el poder judicial, es uno de los tres poderes, pero hoy pareciera que fuera el poder supremo, ¿no? Una suerte de poder que manda y ordena y decide cuáles son las políticas que rigen en un país, cosa que no es muy democrático ni muy republicano. Lo venimos viendo con distintos fallos, con distintas situaciones, y bueno, lo venimos planteándose mucho, y hoy Cristina lo dice con mucha más potencia que lo que podemos hacerlo otros u otras. ¿Esto tiene que ver con la reforma de sumar 25 miembros de la Corte? Es una propuesta. Hay muchas propuestas, todas coinciden en la necesidad de recuperar una Corte con prestigio, con credibilidad y que genere confianza, que no resuelva en función de las presiones, los aprietes o de los intereses de algunos pocos, como viene sucediendo, sino de lo que es más justo en cada momento. Hoy tenemos una Corte integrada por 4 personas, 4 varones, 2 de los cuales aceptaron ser miembros de la Corte designados por decreto en comisión, en violación de la Constitución, o sea que arrancaron con el pie derecho, con el pie izquierdo, perdón, y a partir de ahí tuvieron todo tipo de fallos que a la gente le perjudicaron la vida, desde darle la posibilidad o el beneficio del 2 por 1 a los delincuentes más jodidos que tiene la Argentina, que son los que cometieron delitos de lesa humanidad, con los fallos laborales que viene llevando adelante la Corte y que son amenazas y aprietes y pérdida de derechos para los trabajadores, o con otro mecanismo que viene llevándose adelante, que es el de la impunidad de cierto sector político y la persecución de otro sector político. Esto también complica a la gente común, porque cuando se quieren implementar determinadas políticas que vota la gente, ahí el Poder Judicial sale al cruce. Y mientras gobiernan otros, el Poder Judicial garantiza impunidad. Lo vimos la semana pasada con el caso de Macri y lo vemos permanentemente con el caso de Cristina. Con el espionaje de los submarinos. La carta es muy extensa de Cristina, vale la pena repasarla y leerla entera. Tenemos algunos apartados que hicimos para poder charlar con vos. Justamente en un pasaje ella dice: un poder judicial devenido en partido político, protector del macrismo y perseguidor de las fuerzas políticas que se le oponen. ¿Esto tiene que ver con la causa de espionaje? ¿Ustedes entienden de que estuvo mal cómo se llevó adelante? Bueno, lo de la San Juan fue simbólico, pero hay todo un tema de espionaje. Con la causa de espionaje, con la doctrina Irursum. En un determinado momento el Poder Judicial dijo: los que fueron gobierno y después son denunciados por algo tienen que estar presos para no intervenir en la investigación. Ahora, pero cuando el macrismo dejó de ser gobierno y tuvieron denuncias, no rigió más esa doctrina Irursum. O sea, tienen poder residual los peronistas que dejaron el gobierno, pero no tienen residual los macristas que dejaron el gobierno. Todo el tiempo así, una justicia para uno y una justicia para otro. Una doble vara que es precisamente el símbolo de la injusticia. Justamente ahí me parece que está lo conflictivo del asunto, ¿no? Porque en todas las encuestas que se mide confianza, credibilidad de las instituciones, la justicia está última, en todas. Ahora bien, cuando vos le preguntás en esas mismas encuestas a la gente si está de un lado o del otro de los que pretenden un status quo o una reforma, nadie confía políticamente en que ninguna reforma ni ninguna quietud se quiera hacer para la posteridad, sino para defender propios intereses. Primero, ¿por qué tiene desprestigio? Por la doble vara, por los intereses que defiende. Fíjate el per saltum, ¿no? Una creación de la propia Corte muy excepcional, de casos de extrema gravedad, ¿no? Donde la Corte, en vez de esperar que el expediente vaya de primera instancia a segunda instancia y después llegue a la Corte, agarra el expediente directo de primera instancia y lo trata porque es un tema muy grave.
¿Cuál fue el último persaltum que tomó? El de Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué le importa a la gente? ¿Qué gravedad institucional tiene? Hay miles de casos realmente graves y el anterior, la reforma del Consejo de la Magistratura del 2013. El anterior, nos vamos a 1997 con la privatización de los aeropuertos. Y el anterior, hubo 4 casos, la privatización de aerolíneas. Fue para convalidar las 2 privatizaciones y después en estos casos puntuales. Ahí te demuestra que la Corte no está en los problemas de la gente. No se aboca a resolver un problema, por ejemplo, no digo la libertad de Milagro Sala, digo, por ejemplo, un decreto como el que dictó el presidente Alberto Fernández para declarar servicio público como es el teléfono fijo a la telefonía móvil, a internet, a la televisión por cable, para que puedan tener un precio razonable. Porque hoy, al no ser servicios públicos, porque nadie nunca los declaró, pueden fijar cualquier precio y aumentan muchísimo los precios que después inciden en el bolsillo de la gente, en la inflación y en todos esos problemas. Para resolver este tema, ni se abocó, no consideró ningún persaltum. Hay un problema con la Corte. Y hay un problema que queremos resolver y hay bastante consenso en que hay que cambiar la integración de la como Corte. dos problemáticas, ¿no? Una es la tres. composición de la Corte y otra cosa son los tiempos de la justicia, porque tampoco eso Bueno, es un tema que es exactamente. inexplicable. Tener Bueno. que inventar un persaltum para que algo se trate en tiempo y forma Exactamente. realmente Es otro de los descabellado. graves problemas que tiene la justicia. Además que tiene muchas las causas de esa demora, y particularmente se demora con los trabajadores, se demora con la gente de pocos recursos, se demora con algunos, con otros sale bien rápido y a gusto y a la carta. Vimos lo que pasó ahora con las importaciones, como hay una justicia que frente a la necesidad de tener dólares aparece el derecho a tener dólares. Ahí Rosenkrantz parece que no ve el problema de los recursos y le dan dólares a alguien que quiere importar y que después alquila, como lo contaba hoy Cristina, alquila esa cautelar a otra empresa para que pueda importar, rompiendo el sistema económico de nuestro país. Entonces hay propuestas cómo ir mejorando, no se resuelve de un día para el otro. Obviamente las demoras que hay no se resuelven de un día para el otro, pero sí queremos empezar por la cabeza. ¿Y cómo se resuelve? ¿Cómo sería? Primero, que haya paridad de género en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué no hay paridad? 4 varones. Es un tema que me parece que hay consenso en la sociedad y en el Congreso, por lo menos en las discusiones que tuvimos en el Senado, lo había. Federalizar un poco más la justicia y después integrarla con gente con más especialidad en los distintos temas. Porque es cierto que los 4 jueces de la Corte no pueden resolver las miles de causas que tienen sobre de todos los miles de proyectos, temas, todos tienen como salas especializadas miles de temas en variados. distintos temas. Y además, cuando el número es más chico, son más fáciles de apretar, son más fáciles de ser susceptibles de presiones. La verdad que esta Corte lo que le falta es independencia. Está muy apretada por los poderes fácticos. Hoy Cristina contaba los problemas que tienen en su currículum y cómo los medios de comunicación y los grandes grupos económicos seguramente presionan. Dice Cristina, con tantos muertos en sus roperos no les queda más remedio que hacer lo que les manden bajo pena de ejecución sumaria en titulares y noticieros. Bueno, es muy grave, ¿no? Esta mirada. Es más que tiene la difícil cuando vos tenés vicepresidenta. una Corte más amplia, donde, bueno, ya, si le tienen que sacar una tapa en el diario a 25 personas es más difícil, o a Ahora, 9 yo- o a más 11. obvio. Yo insisto en esto, Mariano. Creo que cualquiera va a estar de acuerdo en que con esta justicia no vamos ni para atrás ni para adelante, o en todo caso vamos para atrás. Eso es lo que se viene demostrando la experiencia, no hay que ser demasiado ducho ni estar tan informado. Ahora, el problema no está en la política, que no se puede poner de acuerdo en estos temas que son de trascendencia Sin ninguna duda hay una institucional cuota aparte. de largo Sí, plazo. sin ninguna duda hay una cuota aparte. Justo el viernes tuvimos sesión en el Consejo de la Magistratura para tratar de cumplir con otro fallo de la Corte, ese que decidió el persaltum para mantener en sus lugares a Bruglia y Bertuzzi. En ese fallo de la Corte dice el traslado de Bruglia y Bertuzzi es inconstitucional, es una barbaridad, no pueden estar ahí, no son los jueces de la causa, no son los jueces naturales, que es una garantía constitucional. Tiene que haber otros jueces designados por concurso que vayan al Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Perfecto, hasta ahí. Pero hasta que no se haga el concurso, siguen.
Y hace 2 años que siguen. Y el viernes lo sobreseyeron a Macri, aún cuando dijeron, sí, espiaron a los familiares de Lara Sí, San pero Juan. casi por un interés nacional. Pero es de por sí, seguridad con alguna nacional, excusa. presidencial. Y el El concurso, viernes- vos sos un Sí. entendido, sos abogado, vamos bajando al El llano, porque mucha concurso gente- se hizo, El concurso, ¿quién dice cuándo se hace un concurso? ¿Cómo se convoca el decreta? Consejo de la Magistratura. Cuando O hay sea, una que ellos vacante, mismos deciden cuándo cuando dan hay un una concurso. vacante en algún tribunal, el Consejo de la Magistratura tiene que convocar un concurso para cubrir esa vacante. Se anotan todos los que quieren, rinden un examen, se analizan los antecedentes, se hace un orden de mérito, ¿no? Quién salió primero, segundo, tercero, hasta el último que se anotó. Sobre esos se arman ternas según la cantidad de vacantes. Si es una sola vacante, una terna con los 3 mejores. Se manda al Ejecutivo, el Ejecutivo puede elegir entre esos 3. Elige a uno y lo manda al Senado, y el Senado tiene que prestarle acuerdo. Si hay acuerdo, designar un juez requiere mucho consenso. Acuerdo del Senado, decisión del Ejecutivo y haber Lo cual pasado... está bien, digo, ¿no? Muy bien, Suena sí. lógico. Yo no El tema sé es que si- tardan demasiado, tal no vez, sé si ¿no? vos ves Esos siempre concursos. nuestro programa, pero te cuento, nuestro compañero Martín Ángulo, que está lesionado por razones futbolísticas, sigue los temas judiciales y sigue mucho los temas de la Corte y los temas de nombramiento de jueces, etcétera. Y lo que viene señalando con mucha frecuencia es la mora en que estamos en el nombramiento de jueces en tribunales y en sectores y lugares que son, te diría, claves. Por ejemplo, los federales de Rosario y Santa Fe, donde se concentra buena Totalmente. parte del Totalmente. problema Hace del poco- narcotráfico, y la política no Sí. termina de designar. Totalmente. ¿Y cuál es la traba? Para poder mandar esa terna se requieren 2/3 del Consejo de la Magistratura. Conseguir 2/3 no es fácil porque nadie tiene 2/3 propios. Más allá de que hay 2 o 3 bloques muy claros, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. Después vienen por vestido de jueces o vestido de abogados o vestido de diputados, Sí, senadores, los pero profesionales son tienen su corazoncito todos. tienen su corazoncito y están claramente identificados con un sector político, que no está mal. Y cuesta llegar a esos 2/3. A tal punto nosotros nos esforzamos por cubrir con jueces nuevos, jueces que concursaron esas 2 vacantes de Comodoro Pi, que el dictamen de mayoría que habíamos aprobado nosotros no consiguió los 2/3, le ofrecimos votar el dictamen de minoría, que había señalado oposición, y no quisieron votar su propio dictamen, para que no se cubra. Entonces, sí, la política también nos cuesta llegar a los consensos, y hay una decisión del otro lado de obturar estos concursos para que sigan en esos lugares jueces designados a dedo y jueces que visitaban Olivos de una manera abierta, flagrante y conocida por todos. Donde también hay una doble vara, porque cuando a Cristina le quisieron imputar Casanelo. que se había juntado con Casanelo, que era falso, dijeron que era una barbaridad que Cristina se juntara con un juez, y era mentira. Y ahora que iban a jugar al pádel, está aprobado, está todo bien, ¿no? Eso es un problema que... Es la misma justicia cómo resuelve de un lado y del otro. Eso es lo que más irrita, porque un poder judicial que es, bueno, más conservador, uno lo puede entender, o más progresista. Mariano, ¿y ¿Vendrías qué a le- una mesa sí. en este programa amplia a discutir estos temas, a reproducir en mínimo, no sé, el Consejo de la Magistratura, Pero claro. y que la gente pueda ver Pero estas claro, conversaciones ¿cómo funciona? públicas? Claro. Las reuniones del Consejo de la Magistratura son públicas y se transmiten por YouTube. Las sesiones del Senado y de las comisiones del Senado donde discutimos estos temas, también por Senado TV, un canal de la competencia. No, lo Pero vemos, se lo vemos. transmiten en vivo. ¿Cómo no voy a aceptar venir acá a Te vamos a discutir convocar. como lo hacemos en Yo otros lugares? quiero finalizar preguntándote por qué Cristina tuvo la motivación de explayarse hoy con tanta certeza sobre lo que ella considera que es un tema urgente. Mira, lo Porque viene hoy- diciendo. Hace mucho tiempo en las audiencias donde va a declarar, lo dice en privado, lo ha dicho en público, lo venimos diciendo nosotros. Obviamente no tiene la amplificación nuestra voz que tiene la de Cristina, pero llega un momento donde se van sucediendo los hechos y hay que hacer un cambio. No podemos seguir con una Corte Suprema de Justicia de esta característica. Gracias, Mariano, por haber No, participado. gracias a Para que ustedes. sepas, te vamos a volver a convocar. Ya está escuchando.